Les saludo con mucho agrado, como siempre, su amiga servidora Araceli César, y con el gusto de poder tener un tiempo más, un espacio más, un día más para respirar, para vivir, para conocer lo que Dios tiene para tu vida, para la mía. ¿Y qué te parece que demos inicio a este hermoso tiempo bíblico? Porque te recuerdo que este es una, una enseñanza basada en lo que Dios dice. Y Dios me daba esto a mi corazón porque primero quiero vivirlo, recibirlo, experimentarlo, para luego tener la autoridad y el respaldo de Dios para compartirlo. Y me traía este título: no solo es fe, hay otras virtudes. Y bueno, se dice que México es un pueblo de fe, pero bastante carente de muchas virtudes espirituales. Y a veces la fe no correcta, la fe mal puesta, la fe equivocada. Pero está bien con la fe, pero hay otras virtudes. Y si te fijas, siempre en los escritos en el Nuevo Testamento viene la fe acompañada de las virtudes que da el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver dos. Y cuando estaba yo preparando y buscando en la escritura todas las referencias, porque te vuelvo a comentar un principio que a mí me ha bendecido mucho. Si Dios me trae a mi mente y corazón algo acerca de la esperanza, que es una de las virtudes, yo me voy a la escritura y te confieso que a veces son tantas las referencias que no acabo de ver todo lo que dice, pero me voy buscando y buscando, y aquello que resalta a mis ojos, aquello que toca mi corazón, bueno, pues allí lo separo, ¿verdad? Y la segunda virtud que vamos a ver es la paciencia. Y yo creo que Dios nos está queriendo llamar la atención para aprender precisamente de todas las virtudes que la palabra de Dios nos enseña, que aprendamos de estas dos, ¿verdad? Que las tengamos claras, que sean desafío a nuestra vida. Saludos hermosas, qué gusto me da que se conecten, qué gusto me da que se reporten. Hay un mensajito, una florecita. Aprovechando ahorita estos tiempos, pues mándenme florecitas, ¿verdad? Esas bonitas que vienen ahí en Facebook. Y entonces te decía, no solo es fe, hay otras virtudes. Ese es nuestro título. Sé que mis discípulas de muchos años siempre tienen la costumbre de sacar su libreta, sacar su Biblia, sacar su Biblia, sacar su libreta y hacer anotaciones, porque ir escuchando y escribiendo les queda más confirmado que tan solo estar oyendo. Y hay muchas referencias, pero voy a leerte un precioso salmo, Salmo 78, versos 7 y 8. Dice el salmista: de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Algo que me gusta mucho de ese escrutinio, de ese ir a fondo, buscando, gracias por las flores, me gusta mucho encontrarme pasajes que no son tan conocidos, pero que tienen un impacto muy fuerte en mi vida, porque me saca de ese cuadro aprendido de memoria de las escrituras, que a veces las repetimos tanto que hasta parece que perdieran su impacto, no porque no sean poderosas, sino porque ya las tenemos en un cuadro nada más, así como colgadas, ¿no? Entonces aquí dice, de modo que cada generación, y ahorita estamos viviendo varias generaciones, ¿verdad? Estamos las generaciones de los tatarabuelos, de los bisabuelos, los abuelos, los padres y los hijos, ¿sí? Son 5 generaciones. Y cada generación tiene que volver a poner su esperanza en Dios, ¿sí? No estoy hablando de religión. Y que no olvide los gloriosos milagros, y que obedezcamos sus mandamientos, ¿sí? Yo a la par que recuerdo todos los milagros que ha hecho el Señor en mi vida, en mi familia,
de veras es como para decir, si ya lo hizo, lo va a volver a hacer y diferente y mejor y con un propósito, ¿verdad? Hoy precisamente en la mañana está acudiendo a nuestro hijo Uciel a consulta médica para otro chequeo porque no acaba del todo de recuperarse, aunque ha sido muy fortalecido y muy bendecido. Yo le digo mi poeta, porque el Señor le ha dado una inspiración muy hermosa para hablar de su palabra, pero me recordaba esta mañana que él hasta estuvo hospitalizado cuando era jovencito, adolescente, ahí en el Hospital México Americano de Guadalajara, y estuvo hospitalizado varios días. Y vino el neurólogo mejor de Guadalajara porque quería descubrir qué pasaba con él, ¿sí? Y después de muchos estudios y de muchas consultas y todo, terminó diciendo, no tiene nada, pero sí tenía una fuerte opresión espiritual, ¿sí? Y en ese tiempo Dios nos enseñó también a ver que parte, no todo, de algunos síntomas que parecen enfermedad, puede ser algo de opresión espiritual. Entonces, tengo esperanza, no solamente que Dios lo sane, no, que Dios cumpla su propósito en él, que le quede claro el llamado y que acepte ir y estar donde el Señor quiere que vaya y esté. Entonces recuerdo muchos milagros, tanto con Josué, mi hijo, tanto con Basti. Fíjense, cosa bien interesante, los tres en diferentes etapas de su vida han sido librados de la muerte. Y ahorita me venía un pensamiento, mira, si Dios nos ha librado de ese virus y de otras cosas, ¿no? Es por su misericordia y porque no ha terminado de cumplir su propósito en nuestra vida. Entonces es bien importante que podamos prestar atención a esa fe acompañada de esperanza, pero también de paciencia, y que no seamos obstinados, rebeldes, infieles, como los antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Yo reviso mi familia y todos tuvieron oportunidad de encontrarse con Dios, pero no todos quisieron aceptar ese hermoso desafío de fe que Dios les estaba manifestando. Ahora, esto es en cuanto a la esperanza, en cuanto a la paciencia. Fíjate lo que dice hermosamente Hebreos 10:36. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora, o sea, así con fecha de hoy, ¿verdad? Para que no se nos olvide, para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar con paciencia. Pero algo que vemos mucho es la falta de perseverancia y la falta de paciencia, ¿no? Yo ponía en mi Face invitando a la transmisión que parte de nuestra naturaleza caída pues es ser impacientes y con mucha facilidad perdemos la esperanza, ¿verdad? Las malas noticias, los malos diagnósticos, las malas relaciones, bueno. Entonces aquí dice que perseveremos con paciencia, que es lo que necesitamos ahora. Mira, no tenemos seguro mañana, pero ahora, hoy, miércoles, necesitamos perseverar con paciencia para seguir haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Y entonces siempre es condicionante, recibirán todo lo que Él ha prometido. Déjame invitarte para que vayas conmigo y tomes nota porque está muy interesante esto. Hablar de estas virtudes nos es muy bueno, ¿sí? Ahora hay otras más, tanto del fruto del Espíritu como las virtudes espirituales. Pero hacer enfoque en dos, porque cuando yo empecé a ver todas las citas bíblicas que vienen refiriéndose a esto, no, pues hasta estaba pensando mejor, nada más trato una, pero Dios me había manifestado dos, ¿verdad? Entonces, hablar de estas virtudes nos es muy bueno porque acompañan a la fe, ¿sí? La fe nunca navega sola, la fe no es el llanero solitario. Yo tengo fe, ¿no? A veces es fe en tu fe en lo que tú quieres, fe en lo que tú esperas, fe en lo que tú deseas, pero no necesariamente fe en lo que Dios dice que va a hacer. Entonces, el término fe es más común y conocido. O sea, yo he escuchado muchísimos mensajes a lo largo de mi vida cristiana acerca de la fe.
con sus definiciones, y no la menosprecio ni nada, no, tiene su lugar, pero bien pocas en cuanto a desarrollar paciencia y tener esperanza. Y aunque no todos tienen esa fe verdadera y bien fundamentada, ¿sí? Esto que estamos haciendo ahorita va a proveer fe verdadera, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en segundo término tenemos que, para tener la descripción y acción de estas, otra vez, esperanza, paciencia, tenemos que necesariamente ir a la palabra, donde vamos a encontrar que la esperanza tiene por lo menos 150 menciones, ¿sí? De las cuales la tercera parte aproximadamente, 47, están en el Nuevo Testamento. Dime si no es importante esa virtud, ¿sí? Y el dicho común mexicano, el que espera desespera, bueno, esa es nuestra naturaleza caída. Pero Dios nos quiere dar cosas divinas, ¿sí? Y entonces encontramos que en la paciencia, en la Biblia, se menciona por lo menos la palabra paciencia, porque viene paciente, pacientemente, etcétera, ¿no? Pero la palabra paciencia viene 53 en toda la Biblia, pero 37 en el Nuevo Testamento. Ahora, algo muy interesante. Job tiene 20 menciones. ¿Por qué habla mucho de la esperanza? Porque él estaba esperando que sucediera algo en medio de su prueba, ¿sí? En medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, porque él era rico y se quedó pobre con lo que traía puesto, mal raído, ¿no? Y entonces él, por 20 ocasiones, menciona la palabra esperanza, ¿sí? En Salmos, los salmistas la usan también tanto. 34 ocasiones menciona la esperanza. Y la esperanza en Dios y esperar en ti, etcétera, ¿no? En Proverbios, 10 ocasiones habla de la esperanza como una virtud. Pero me llamó mucho la atención que al estar buscando, que voy viendo que Eclesiastés, ¿cuántas menciones crees que tiene? Saludos, amiga Basti, qué gusto, hermosa. ¿Cuántas menciones crees que tiene? 2. Fíjate. Ahora, vemos a un Job sufriendo, pero esperando en Dios. Y vemos a un Salomón sufriendo por causa del pecado y rebelión, idolatría, y no estaba esperando en Dios. Eclesiastés, de hecho, es uno de los libros más deprimentes porque lo escribió de viejo en el ocaso de su vida, ya cuando estaba alejado de Dios y lleno de idolatría y lleno de sensualidad. Y menciona 2 veces la palabra esperanza y también con un detrimento, ¿no? Entonces, fíjate algo bien interesante. En los evangelios, ¿sabes cuántas menciones de esperanza hay? 3. Y 2 de ellas aluden al Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Por qué? Y ahorita te voy a mencionar una de esas citas. Porque la esperanza de vida estaba en la tierra. Fíjate, la esperanza de salvación, la esperanza de vida eterna, la esperanza de perdón, la esperanza de ayuda, estaba en la tierra. Entonces él, es como cuando le dijeron algunos a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué no ayunan tus discípulos? Porque está aquí el novio, ¿sí? Porque van a estar ahí en silicio y en ceniza y en luto cuando están de fiesta, porque está el novio. Entonces me llamó también mucho, mucho la atención de esto, ¿no? Entonces Jesucristo, nuestro Señor, es nuestra esperanza de vida. Y en las cartas del Nuevo Testamento se menciona muchas ocasiones porque ha de ser distintiva del cristiano. Mira, mi amada, mi amado, si tú no eres una persona paciente por fruto del Espíritu y con una esperanza viva, tú no estás dando un buen testimonio de ser hijo de Dios, ¿sí? No, es que yo soy así desesperadito. No, 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 eso te dejó el pecado de factura. Pero el Señor pagó el precio en la cruz y Él quiere que tú manifiestes, a veces sin tanta palabrería, la paciencia que el Señor nos otorga, la esperanza bendita. Ay, viene la noticia, ¡bum!, se baja el corazón. Ay, como les hemos platicado un poquito en este espacio, acerca de mi hermano Gary y de mi hijo Ciel, familia cercana, amados siervos, consiervos, que han estado pasando por situaciones difíciles.
muy complicadas en cuanto a su salud. Y de momento hay buenas noticias. Y de momento hay malas noticias. Y entonces imagínate, cada vez que hay una noticia no tan agradable, no, pues yo pierdo la esperanza. No, yo voy a seguir creyendo que si el Señor, escucha esto, no ha terminado de cumplir su propósito en ellos, Él les va a extender la vida, ¿sí? Y va a cumplir lo que Él ha prometido. Entonces podemos ver que una de los testimonios cristianos es que tú tengas esa esperanza viva en tu Salvador y que tengas esa paciencia práctica. Vamos a desglosarla un poquito más adelante. Son herramientas que Dios nos da, pero también son testimonio de su amor. Vamos a los salmos. A mí me gusta mucho los salmos porque es una riqueza para la vida espiritual y que necesitamos meditar en estos salmos. Y te voy a mencionar, estos no son conocidos, pero son dignos de poder ser aprendidos de memoria en este tiempo, ¿verdad? Así que anótalo. Salmos 25:5. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Fíjate qué hermoso. Él hace decisiones espirituales, no emocionales, no apasionadas, no, espirituales, ¿sí? Y entonces primero le pide a Dios, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. ¿De qué nos salva Dios? Mira, nos salva del poder del diablo, del poder del mundo, del poder de la influencia del mundo, de las enfermedades, de la misma muerte. Nos salva de nosotros mismos. Pablo le decía a Timoteo, su hijo, ¿verdad? Cuídate de ti mismo. Sí, tenemos que cuidarnos de no ser egoístas, de no ser envidiosos, de no ser orgullosos, de no ser rebeldes. Y Dios nos salva de esos lazos, ¿sí? Salmos 25:21. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza, ¿sí? Entonces, otro testimonio, ser íntegros, ser honestos, son protección. A mí me queda claro que cuando tú eres íntegro en la administración de tu vida, eres honesto, hay una protección divina que muchos otros no tienen por no guardar estas otras virtudes, porque en ti pongo mi esperanza. Ahora, ¿quién capacita para ser íntegro y honesto? Pues solamente el Señor. Salmos 31:24. Así que sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Ay, cómo me gustó ese, porque el clásico de clásicos es esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Algunos cristianoides dicen, échale ganas. No es échale ganas, es sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Eso es lo bíblico. Lo de échale ganas es para el fútbol. Aquí Salmos 31:24 nos está haciendo un imperativo. Sean fuertes y valientes. Nada más los que ponen su esperanza en el Señor. Salmos 42:5. Yo puse una publicación hace un par de días, me llamó mucho la atención y le platicaba a mi esposo en la mañana cuando desayunábamos. Fíjate que me desperté con una sensación de tristeza horrible, ¿sí? Y no me venía a mi mente algo por lo cual pudiera ser triste, porque de momento, pues obvio, ¿no? Te acuerdas de alguna situación crítica y es muy natural que ni modo que eres de palo o corazón de piedra, pues te duele. Pero no, o sea, yo percibí como un tipo de presión, como que el enemigo quería que yo empezara el día con la capa caída. Y entonces, primero, tuve esa sensación, la segunda, le hablo a mi alma. Hey, alma mía, no te abatas, no te aflijas, no te entristezcas, porque, ¿sabes qué? Yo voy a alabar a Dios. Yo voy a poner en Él mi confianza. Palabras más, palabras menos, se fue esa sensación. Ahí te lo dejo de tarea, ¿sí? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y la respuesta, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y fíjate, lo dice en 3, 4 ocasiones. En este salmo lo dice 2, el salmo anterior y el salmo que sigue. O sea, que tenemos esa lucha, ¿verdad? Salmo 65:5. Fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras, oh Dios nuestro Salvador. Eres la esperanza de todos los que habitan la tierra
incluso de los que navegan en mares distantes. Fíjate, el Señor es la esperanza de toda la tierra. ¿Por qué te afliges? Yo creo que este espacio, entre otras muchas enseñanzas que he aprendido en este espacio de estar en casa, porque tengo el privilegio y la bendición de poder estar en casa, y no juzgo a quien no puede estar en casa, yo nada más digo, yo he aprendido que la tierra ha respirado, la tierra ha retomado los cielos azules, los lagos, los ríos, los animalitos, han vuelto muchas veces a su espacio. Entonces dice, fielmente respondes a nuestras oraciones. No dudes que cuando tú y yo oramos, Dios va a responder fielmente con imponentes obras. A mí me ha dejado así con la boca abierta lo que Dios está haciendo en medio de esto. Porque tienes que extender tu visión hacia afuera de ti, de tu nariz, tienes que ir más allá. No se trata todo de ti, todo se trata del eterno Dios, porque está manifestando sus imponentes obras. Por eso es la esperanza de todos los que habitamos en la tierra. ¿Sí? No son los presidentes, Dios los bendiga, no son los presidentes municipales, los gobernadores de estado, no son los senadores, no son los diputados, no, ellos son instrumentos. Ahora, a veces quieren ser instrumentos en la mano de Dios en calidad de siervo y a veces no. Ahora, Dios les delega una autoridad, pero Dios les va a demandar también que ellos respondan y van a pagar, sí o no, ¿verdad? Entonces encontramos que el Señor nos va a responder con imponentes obras. Y te quiero llevar ahora al Nuevo Testamento y vamos a tomar 3 pasajes porque hay también mucho, pero por cuestión de entrar también al segundo tema, ¿verdad? Y entonces encontramos, mira, ve conmigo ahí precisamente lo que te mencionaba en el libro de Mateo. Saludos Lulu, saludos Miriam, qué gusto verlas, saber de ustedes. Mateo 12:18 y luego el verso 21. Y esta es la referencia que cita el Evangelio, pero de Isaías, ¿verdad? Entonces fíjate lo que dice. Era una profecía de que viéramos el siervo, o sea, Jesús, su característica, su carácter. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. Fíjate, ¿te acuerdas? Cuando él entra al bautismo y lo sumergen, porque eso significa bautizar, sumergir. Cuando él sale del agua, escuchan la voz que dice, en él tengo contentamiento. En esta versión dice, él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él. Y después de esa experiencia del bautismo, es cuando viene la tentación en el desierto y cuando el Señor Jesús tiene la victoria. Y nos enseña que para tener la victoria sobre la tentación, tenemos entonces que usar el escrito está, ¿verdad? Y tener ese poder del Espíritu Santo. Y que complazcamos al Señor. Y luego el verso 22 me llamó la atención y dice, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Y Pablo decía, no hay otro nombre en quien podemos ser salvos, ¿sí? Ese es el nombre sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y luego me llamó la atención que Romanos tiene 12 menciones de esperanza. Yo te lo dejo de tarea para que las busques. Aquí tomé nada más una de ellas, pero es un pasaje tan precioso. Romanos 5, 4, 5. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. O sea, son procesos de Dios. Aquí no hay nadie que se acostó pecador y se levantó santo. No, es un proceso constante, continuo, perseverante de nuestra parte para lograr ese carácter que nos fortalezca la esperanza y que haya esa seguridad de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Ahora, observa, fíjate. Está hablando de muchas virtudes: resistencia, firmeza, fortaleza, esperanza, ternura, el amor, ¿sí? 6 virtudes en un solo pasaje. Y entonces encontramos aquí
que la importancia de desarrollar esa esperanza, porque va acompañada de amor, porque va acompañada de seguridad, pero también nos da una firmeza de carácter, ¿sí? Por eso, aunque vengan noticias de lo más deprimentes, Dios tiene el control de todo y aún lo malo a los que le amamos lo puede convertir en bendición. 1 Corintios 13:7, y es el precioso salmo del amor. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Esa es la clase de amor que la familia necesita. No el amor emocional, no el amor cambiante, voluble, que un día amas y otro día odias, que un día buscas hacer el bien y otro día buscas hacer el mal o vengarte. Tenemos que enseñar eso a los chicos en casa. Ellos no nacen sabiendo amar, tienen un sentimiento de emoción que les hace sentir ese amor entre comillas, pero el amor verdadero, hasta que no tienen a Jesucristo en su interior, Entonces hay que enseñarles las características del amor. Esto es bien, bien importante. Y después, si nos vamos un poquito más adelante, vamos a encontrar que me llamó mucho la atención acerca de la paciencia, ¿verdad? Y déjame ver, porque creo que me salté uno de los puntos. Igual y lo tengo un poquito más abajo. Déjame, hago una revisión. Porque me encontré algo muy, muy bonito. Sí, ya lo encontré. Como que se me fue en el PowerPoint un poquito más abajo. Pero antes de entrar a la paciencia, déjame hacerte un resumen de lo que encontré en el diccionario electrónico. Diccionario bíblico electrónico. A mí en lo personal me ha bendecido mucho, mucho este diccionario porque me lleva a profundidad a las palabras. Mira, por ejemplo, el sustantivo griego elpis, así como lo escuchas, elpis, y el verbo el piso, casi siempre traducido esperanza, aparecen 54 y 31 veces respectivamente en el Nuevo Testamento. O sea, elpis 54 y el piso 31. El concepto bíblico de esperanza no es una mera expectación o deseo, como en la literatura griega, sino incluye confianza. Fíjate, aquí ya vemos otra virtud, la esperanza acompañada de confianza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice Romanos. Toda la creación espera la redención. Allá en Romanos 8 nos está diciendo Pablo que la creación está esperando la revelación de los hijos de Dios. Entonces, la esperanza también va alineada con la espera. Los creyentes tienen la esperanza bienaventurada, la manifestación de Jesucristo, ¿sí? Nuestra esperanza no debe ser que la persona sane, que consiga un trabajo, que tenga seguridad en la casa, que me llegue alimento. O sea, esas son consecuencia de, resultado de poner nuestra esperanza en Jesucristo. Ese buscar el reino de los cielos, ¿verdad? Primeramente. Son las añadiduras. Y entonces, esta esperanza motiva a la purificación. Fíjate, esto es bien interesante, porque una persona que está esperando en Dios va a guardar su corazón de los malos deseos, de las pasiones desordenadas, de complacer su naturaleza pecaminosa, porque está esperando en Dios. La esperanza está unida a la fe, ¿sí? Por eso dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que creemos y la esperanza de lo que no se ve. Y descansa sobre la resurrección de Jesús. O sea, esto de la esperanza va mucho más allá de una sensación o un sentimiento. Tiene un fundamento. Esperamos. No sé si tú lo esperas, yo sí lo espero. Jesucristo me prometió, como a ti, que cuando yo muera, yo voy a resucitar a una vida eterna.
con un cuerpo nuevo, con un nombre nuevo, ¿sí? En los cielos nuevos. Yo espero eso, porque lo ha prometido. ¿Y cuál es la base de mi esperanza? Que Él resucitó, venció la muerte con poder. Entonces esto hace que yo adquiera más esperanza. Y me viene a mi mente, no lo anoté, pero también me venía cuando estaba meditando en esto, el precioso Isaías 40, ¿no? Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, ¿sí? La espera está arraigada en la esperanza. Y créemelo, te lo digo con todo mi corazón y completamente convencida, porque años y años he vivido las nuevas fuerzas de Dios. Yo me sorprendo que aún en el 7º piso el Señor me esté dando nuevas fuerzas cada mañana. Dios es bueno. Dios es bueno y sin duda que voy a seguir esperando y confiando en Él, en su precioso y santo y bendito amor. Ahora vamos a la paciencia. ¿Me tienes paciencia y me aguantas? Dime si sí o no, porque yo necesito compartirte de la paciencia. Ahora, vamos a lo que encontré en el diccionario electrónico. Fíjate lo que dice. Las palabras en griego, hipumone, a veces le dicen hipumone, pero pues el acento es lo de menos. Hipumone y macrotumia. No es tan importante ni que las anotes, ni que te las aprendas. Lo importante es que, ¿qué significan? Porque acuérdate que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, cuando las traducciones tienen que buscar, por eso hay muchas traducciones de la Biblia, porque tiene muchas alusiones, una sola palabra. Entonces, para que encaje con la descripción, con la frase, con la idea, con el tema, entonces tienen que los escritores que se dedican a estas traducciones ir desgajando qué es la más adecuada. Por eso no te lo hago con ánimo de presunción. Ay, hasta Araceli sabe griego. No sé griego, pero me gusta aprender griego a través de esto. Entonces es hipumone y macrotumia. Se traducen como paciencia, pero ellas no son exactamente sinónimas. Ahora presta atención, por eso te decía. A veces, cuando estaba hablando, por decir el apóstol Pablo, y a veces usaba upomone, entonces era un énfasis, pero luego decía macrotumia y era otro énfasis. Por eso es importante conocer esto, ¿sí? Entonces, fíjate, upomone es la cualidad de soportar las pruebas. Los que poseen esta virtud están libres de cobardía y desaliento. Es principalmente una actitud del corazón con respecto a las cosas. ¡Uy! ¿A poco no está hermoso esto? ¿Te lo repito? ¿Sí? Bueno, ahí te va. Es la cualidad de soportar las pruebas. Los que poseen esta virtud están libres de cobardía y desaliento. Es principalmente una actitud del corazón con respecto a las cosas. Y si yo pudiera pedirle algo a Dios esta mañana, yo le diría esto. Esa capacidad, porque te voy a decir algo, las pruebas no van a parar. Las pruebas van a continuar, unas más fuertes, otras menos fuertes, pero las pruebas son de cada día, no se terminan, ¿sí? Y entonces los que poseen esto están libres de cobardía y de desaliento. Ahora, si tú en tu carácter, tú y Dios que te conoces, ¿verdad? Y Él que te conoce, tiendes mucho a cobardarte, tiendes mucho a desalentarte. ¿Qué necesitas? Este tipo de virtud, amado, amada. Paciencia. Y no es voy a aguantar, voy a resistir. No, esto no es humano. Esto es divino al 100%. Pero Dios, siendo divino, lo comparte con el humano, que somos su creación, sus hijos, ¿sí? Entonces es principalmente una actitud del corazón respecto a las cosas, a las circunstancias, a las situaciones, a los lugares, a las personas, ¿verdad? Ahora, macrotumia es una actitud, respecto a las personas, la otra es a las cosas, esta es a las personas. La paciencia es una faceta del fruto del Espíritu que nos narra ahí Gálatas 5:22, ¿verdad?
Ahí lo podemos ver. ¿Te acuerdas que hace muchos años, yo me acuerdo que cuando mis tiempos de jovencita, ¿no? Que escuchaba predicar al pastor Ramos y que usaba mucho el término longanimidad y él siempre decía eso. Yo nunca supe qué significaba eso, nunca, de veras simple. Ahora, te confieso que no fui a buscar qué significaba en un diccionario, porque no lo hice. Pero en las nuevas traducciones, ¿a qué se está refiriendo? A paciencia. ¿Cuántos años, mis amados, escuchaste longanimidad y no sabías ni entendías? Por eso tampoco la pedías y tampoco la recibías, ¿sí? Ahora, esta es una virtud que Dios aprecia de manera especial en los seres humanos y que parece desarrollarse mejor en las pruebas, ¿sí? Y entonces encontramos Santiago 1, 3 y 4, que habla precisamente acerca de la prueba, ¿no? Dice, si alguno tiene sabiduría, pídala al Señor. ¿Cuál es el tema? ¿Para ir bien en la escuela? No, para saber comprender las pruebas. Este es el tema, es lo más importante, ¿sí? Y entonces vemos allí que también otro símil de paciencia es constancia. Ahora, fíjate, como de una sola se desprenden otras y se convierten en actitudes y se convierten en acciones, ¿sí? Y luego la otra es fortaleza, perseverancia. Ahora, si te fijas, la paciencia, la macrotumia, es actitud respecto a las personas. Entonces podemos ser pacientes y yo te voy a confesar algo, ¿no? Yo era muy impaciente. Yo soy un testimonio de que si a mí Dios me sacó así como el gadareno endemoniado, ¿verdad? Y lo hizo en mí, lo puede hacer en ti, porque yo no soy mejor que tú, ¿sí? Simplemente le he creído a Dios. Yo le dije, no quiero ser así, ayúdame. Y entonces me lleva a ser muy paciente, de tal manera que en el ministerio, en mi casa soy paciente. Soy muy paciente, mira, a mi mami con su edad y a mi esposo que se le olvidan las cosas, tengo que estarles a ambos, repite y repite y repite. Y no me canso. Y no me impaciento y no me desespero y no les alzo la voz y no les grito. No, ¿por qué? Porque tengo la macrotumia. Porque Dios me la da. Aparte de esa paciencia, la desarrollo mejor porque me pone constancia, me pone fortaleza, me pone perseverancia. Ya un día fui paciente, el otro día soy impaciente. No, no, porque esto viene de Dios. Y entonces Él quiere que cada uno de sus hijos desarrollemos esto, ¿verdad? Entonces ve conmigo. Paciencia, son los símiles, son las palabras similares o las definiciones similares. Junto con la paciencia, constancia, perseverancia, ¿verdad? Esto viene y fortaleza. Entonces, esto podemos ver ahí, fortaleza Santiago 5:11, y podemos ver que ambos términos se aplican a Dios también. ¿Por qué? Nosotros podemos esperar en Dios las cosas y podemos esperar en Dios como persona, porque Él es una persona, ¿sí? Que tiene carácter, que tiene virtudes, que tiene atributos y que se manifiesta a través de ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tanto el Hijo como el Espíritu Santo también tienen carácter, también tienen evidencia, también son pacientes, también son amorosos, son constantes, también son perseverantes, ¿verdad? Y entonces, aparentemente estos términos es siempre en relación más con las personas, ¿no? Cuando el salmista dice ahí en el Salmo 40, pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Digo, bueno, ese es su sentir humano, pero más bien paciente era Dios, porque estaba esperando a ver a cuándo se le ocurría orar a este hombre para que él le respondiera. Aquí en cuestión de paciencia, Dios es el ganador en todos los aspectos. Ahora vamos a algunas generalidades, comentarios. Les decía que la palabra paciencia mencionada 53 veces en la Biblia aproximadamente, más o menos, depende de la traducción. Yo tengo la traducción Nueva Traducción Viviente y 37 en el Nuevo Testamento. La paciencia, mis amados, mis amadas, es una obra divina, no es el esfuerzo humano, pero la da por el poder del Espíritu Santo nuestro Señor. Es fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sucede esto? Se genera al tener el Espíritu Santo en nuestro interior, activa
ese fruto, en este caso la paciencia. Ahora, cuidado, porque al contristar o al apagar el Espíritu Santo vamos a perder la paciencia y a perder la esperanza. Asegúrate. Aquí hay una lista de acciones que hacen que se contriste el Espíritu. Efesios 4 del 25 al 31. Lee ese pasaje. A ver si no alguna de estas cosas está haciendo que no fluya la paciencia o que no fluya la esperanza. ¿Sí? Y luego apagarla en 1 Tesalonicenses 5, ¿verdad? Nos está hablando allí del verso 19-20, no apaguéis el espíritu, y nos está diciendo, siempre estén gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, retengan la palabra de Dios, examinen todo lo bueno, desechen lo malo. Si no hacemos estas cosas, apagamos al Espíritu Santo. Si no estás siempre gozoso, estás apagando el Espíritu Santo. Ay, pero es que la vida es bien dura. Yo no estoy hablando de eso, pero no te muevas por emociones. Y luego otra cosa, la paciencia no es exclusiva de Job. Ay, el paciente Job, mira, él solo desarrolló su paciencia en la prueba, ¿sí? Por el asombroso y amoroso cuidado de Dios. Dios en Job tiene que ser reconocido que Él es el que produjo en él todas las cosas buenas. No es Job el héroe. Job es un hombre que aprendió paciencia y aprendió esperanza. Por eso te digo, menciona 20 veces su esperanza. Y podemos ver que si a alguien vamos a seguir es el ejemplo mayor que lo tenemos en Jesús, que con paciencia, fíjate, soportó el rechazo de su pueblo, ¿sí? Todo el tiempo de su vida en la tierra como hijo de Dios, pero cuando en su ministerio, vez tras vez veía rechazo, tras rechazo, tras rechazo, ¿no? Y luego pagó con extremo sufrimiento nuestra salvación tan grande. Recién estábamos viendo relatos, predicaciones y películas de la pasión de Cristo. Pero dime si no tenía esa paciencia, que lo culpaban y lo acusaban y decían cosas que no eran ciertas. Y él se mantenía callado. ¿Cuándo aprenderemos eso? Sí. Hay ocasiones que sí nos dicen cosas y luego queremos defendernos, queremos justificarnos, queremos acusar al otro que es peor. ¿Por qué no aprendemos del mejor, del mayor? Él no solamente sufrió el rechazo de su pueblo, sino también golpes, insultos, calumnias. Y él supo esperar en el Señor porque era parte del plan. Y supo tener paciencia porque pudo llegar hasta el fin. La noche antes de ser entregado, él pudo haber dicho a Dios, no lo quiero hacer. Y el Padre lo hubiera respetado, pero él dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Dios es paciente porque no quiere que nadie se pierda. Si has estado orando, ay Señor, que ya acabe esto. Ese es tu deseo humano, esa es tu voluntad humana, muy humana. ¿Sabes por qué esto se ha extendido? Porque el virus es incontrolable, bueno, aparte de, porque el Señor quiere que todos se arrepientan para que sean salvos. Y cuando habla todos, quizás es hiperbólico, ¿verdad? Porque sabemos que no todos quieren arrepentirse. Pero el Señor es su deseo. Entonces está usando esta situación difícil. Y no solamente los incrédulos, sino nosotros mismos. Arrepentirnos de la pérdida de tiempo, de las malas costumbres, de los malos hábitos, de los malos pensamientos, de las malas palabras, porque yo espero, mi amado, yo en mi vida, que después de esto lo que aprendí lo ponga por obra, que no se me olvide, sino que lo siga practicando, porque es la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces encontramos aquí algo muy precioso en los Salmos también, hablando de la paciencia. También es un tema que es muy amplio, que no tenemos todo el tiempo. Saludos Silvia, saludos Imelda, qué gusto me da que se conecten. Salmo 27, 13, 14. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. No sé tú, yo sí. Yo confío que veré la bondad. Si algo he visto de muchas otras cosas de Dios en mi vida, toda esta pandemia, ha sido su bondad en mi vida.
No la merezco, no la merezco. ¿Sí? Es porque Él es bueno. Todo el tiempo, ¿verdad? Verso 14. Espera con paciencia, y allí se unen, ¿verdad? Las dos virtudes, esperanza y paciencia, al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Así o más reiterativo. Fíjate qué hermoso, qué bonito que el salmista la estaba pasando mal y sin embargo, porque acuérdate que el Salmo 27 empieza diciendo, aunque un ejército acampe contra mí. Entonces él está rodeado, él está en la lucha, en la batalla y como comandante del ejército israelí estaba al frente, exponiendo a su pueblo, a sus soldados. Sin embargo, termina este salmo diciendo, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado, sí, espera al Señor con paciencia. Y David aprendió esperanza y paciencia en Dios. Ahí está la clave. Ahí está la clave, ¿verdad? Me gusta mucho cuando Pablo escribe en Efesios 6 y le dice a los hijos, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Fíjate, no les está dejando el término humano que es tan difícil a veces obedecer en nuestra fuerza humana. En el Señor ya es otra cosa, porque Él habilita y capacita. Salmos 37:7. No, el Salmo 37 es otra perla, otra belleza completa, pero el 7. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia. Ahora fíjate, aquí usan también las dos virtudes unidas. ¿Te acuerdas? Ven. Espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. ¿Sí? Y esa es otra promesa. Quédate quieto en la presencia del Señor. Ahí está la diferencia. ¿Sí? No nada más es no salir, sino que estés consciente que tu quietud es en la presencia del Señor para esperar cómo Él actúa. Ahora, tú y yo no somos nadie para decirle a Dios cómo haga las cosas. Por eso Él es Dios, ¿sí? Entonces, deja que Él actúe soberanamente. Vamos a seguir viendo. Mira, yo estoy impactada. El sábado murió la mamá de Laurita. El domingo, entre domingo y lunes, el papá de Tati y de Liz Ojeda. Y luego el martes, el papito de Denise Ochoa. ¿Sí? Personas, ellas mayormente, ellas son mis cercanas, yo no traté a los papás, pero en este caso, muchos adultos mayores murieron. Ahora, vamos a seguir viendo esto, y no porque yo lo desee, sino porque con esta situación, algunos que son más vulnerables van a ser, pero déjame te cuento una buena noticia. El geriatra que atendía a mi mami le dio el virus. Él es médico, estaba en el seguro, su esposa se contagió él, llegó con el cuadro de muerte y la libró. Y su esposa también. Pero sus amigos médicos le dicen, es que no podemos creer. Tú eras candidato a morirte. ¿Cómo es que vives? Bueno, yo digo que Dios no ha terminado su propósito en la vida de este varón, porque es un médico precioso, es muy joven, 40 y algo tiene el de años, es un especialista en los viejitos, es geriatra, y él cuando ha venido a visitar a mi madre y a darle una consulta, dura 2 horas, y le enseña y la escucha y la anima, y al final de la receta, ora con ella. Fíjate qué cosa tan maravillosa. Así que yo confío con toda mi fuerza y mi corazón que el Señor siga haciendo su obra como lo sabe hacer. Y Habacuc 3:3 me llamó la atención. Esta visión es para un tiempo futuro, cuando está escribiendo el profeta. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Entonces, cuando una palabra profética viene de Dios, a veces tarda en cumplirse, pero dice, tú espera, aquí está hablando, espera con paciencia. Observa cómo muchas veces la espera viene acompañada de paciencia. Y eso es lo que nos dice el Señor en los preciosos salmos. Vamos rápidamente, la paciencia en el Nuevo Testamento. Mateo 18. Encontramos este pasaje hermoso donde nos habla mucho acerca del perdón. Saludo, Esme. Y fíjate lo que dice.
18:26. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Es ese hombre que le debía mucho al amo y que luego el amo le perdonó. Bueno, es esa historia. No voy a entrar en detalle porque no es el tema, pero te voy a decir cómo él clamaba. ¿Te acuerdas? Macrutomia estaba pidiendo paciencia, macrutomia, a ese amo y se la tuvo, y no solamente esperó a que le pagara, sino que le perdonó la deuda. No así, él hizo la paciencia con el que le debía poco. Ojo. Lucas 8:15. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Y yo te digo algo, yo confío que todos ustedes que están escuchando esta buena palabra tengan una buena tierra, que tengan una sinceridad, un buen corazón, que oigan la palabra, se aferren a ella y con paciencia produzcan una cosecha enorme. Romanos 12:12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Otra vez aparece esperanza. Es interesante cómo van unidas. Por eso me decía el Señor que manifestara las dos virtudes. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Romanos 15:5. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. ¿Qué corresponde a los seguidores de Cristo Jesús? Que vivamos en armonía unos con otros. Y es maravilloso cuando logras esa paciencia porque evita muchos pleitos y muchos conflictos, ¿verdad? Y cuando va acompañada de esperanza en el Señor, esto es maravilloso. Ahora, Dios es quien la da, nadie más, ¿sí? No nacemos con ella, pero sí podemos recibirla de Dios e irla desarrollando de tal manera que podamos dar testimonio precioso. Lo que no es esperanza, y te voy a mencionar solamente 3 versos acerca de lo que no es esperanza para que nos quede claro. En palabras del mismo Job, dice, mis días pasan más rápido que la lanzadera de un telar y terminan sin esperanza. Fíjate, llegó momentos donde él perdió completamente el ánimo de seguir. Esto no es esperanza, es una esperanza basada con los ojos puestos solamente en el sufrimiento, en la enfermedad, en la carencia, en la limitación. Ahí no pongas tus ojos, porque te va a producir desesperanza y te va a producir impaciencia. Job 8:13-15. Lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Su confianza pende de un hilo, se apoyan en una tela de araña, se aferran a su hogar para sentirse seguros. Esto me llamó la atención, pero esa seguridad no durará. Intentan retenerla con firmeza, pero no permanecerá. Fíjate. ¿Qué no es esperanza? Los que se olvidan de Dios, los que viven sin Dios, porque su esperanza se evapora, los que se apoyan en lo falso, en un hilo, en una tela de araña, los que se aferran aún a su casa para sentirse seguros. Déjame te digo algo, qué bueno que seas obediente y te quedes en tu casa, pero tu sola casa no te va a dar seguridad si no está tu confianza, tu esperanza y tu paciencia en el Señor. Y por último, lo que no es esperanza, dice Job 17:11, mis días se acaban, mis esperanzas han desaparecido, los deseos de mi corazón están destruidos. Yo no sé si al principio de año que todo el mundo te deseó un feliz año, porque para mí el desear felicidad no es garantía que vas a ser feliz, ni tampoco la idea de Dios es que seas feliz tan solo. Yo creo que más bien Dios quiere que seas paciente, que tengas esperanza, que seas obediente, que seas fiel, que seas humilde. Para mí, yo creo que eso es lo que Dios quiere, no nada más estarte otorgando cosas para que estés en un éxtasis de felicidad. Y entonces tenías muchos planes y muchos proyectos y se suspendió todo. Fíjate, se suspenden las idas al panteón, se suspenden
Las idas al funeral se suspenden, las idas a desayunar o a comer el Día de la Madre, se suspenden las fiestas y las bodas, se suspenden los festejos varios, como el Día del Niño pasado, el Día de la Madre, el Día del Maestro. O sea, ¿por qué le hacemos tanto énfasis? No que sea malo, no. Pero hemos caído, como te decía, esas costumbres, esos hábitos, lo mismo cada año. Y Dios vino y paró, ¿no? Porque quiere que aprendamos a celebrar de otra manera. Yo te ponía hoy en la mañana, ay, apaga las velitas, pide un deseo. Eso es oscuro. O sea, no creo que ahí Dios esté presente, que tú apagues las velas y pidas un deseo y luego que no se cumple, ¿no? Eso no es de Dios. Más bien, como decía el salmista, Salmo 90, enséñame a contar mis días para que traiga al corazón sabiduría. Y entonces cambiemos esas formas. Si hay pastel, bien, y si no, ni modo. Si hay fiesta, bien, y si no, ni modo. Si hay regalos, bien, y si no, ni modo. Lo importante es que tienes vida. ¿Sí? Y para aquellos que tenían su esperanza en ir al panteón para platicar con su mamá, y lo digo con todo respeto, te digo algo que dice la Biblia. Los muertos nada saben, pero el que está en el trono lo sabe todo. Así que ve con él, dobla rodilla hoy mismo, no esperes el domingo. Dobla rodilla y saca de tu corazón todo eso que tienes hacia tu mamá o contra tu mamá. En gratitud o en reclamo, en perdón o en falta de Y reconcíliate. Y ella no te escucha, pero te escucha el Creador, te escucha el Señor. ¿Sí? Y aquel que ha perdido un deudo y que estamos dolidos y no podemos acompañarles en ese dolor. Lo más importante ahora, no te esperes a que muera, por favor. Ahora que está en vida, háblale. Dale un saludo, aunque sea de manera virtual. No lo abandones, exprésale tu amor una y otra vez. Y yo creo que Dios te va a enseñar, nos va a enseñar nuevas cosas, como esto, a desarrollar esperanza y paciencia. Y a esperar con paciencia. Y esperar en el Señor. Oramos. Dile conmigo al Señor allí en donde tú estás. Aquí estoy, Padre. Ten misericordia de Sarit Urrutia, Señor. Gracias por haberla librado de la muerte. Gracias porque tiene vida. Y a cada uno que nos has librado de la muerte, muéstranos el propósito por el cual nos das vida, Dios. Que no nada más es respirar y existir. Muéstranos que seamos para tu gloria. Señor, que en el nombre de Jesús nos concedas tener estas virtudes de tu espíritu, pero desarrollarlas, pero que formen parte de nuestra manera de ser, de nuestro carácter, de nuestra actitud cotidiana. Que cada día seamos pacientes porque tú nos capacitas, porque de ti viene la paciencia. Que cada día esperemos en ti, no en las personas, no en las cosas, no en las noticias, no en los tiempos, no en el clima, no, en ti, Señor, enséñanos. Que seamos virtuosos y que a través de vivir esto espiritual, unidos a ti, demos un buen testimonio. Sobre todo ahora que pasamos tanto tiempo ahí en familia y especialmente personas que están solas, que no tienen familia con ellas, pero que han sabido que tú estás y que desarrollen esa esperanza en ti, esa paciencia en ti, para que sepan que aún en estos tratos de soledad, tú quieres reconciliar su corazón con todos aquellos que no lo han reconciliado. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, amado Dios, que tú nos concedas, así como estas otras virtudes, porque es la manera en la que vamos a poder salir adelante. Y una vez que esto termine, sigamos, Señor, siendo pacientes, con esperanza viva en Jesucristo, fortalecidos, perseverantes, constantes. Que, Señor, esto no sea nada más como el momento, sino que sea ya parte de nuestra esencia, como salvos por tu gracia. Yo oro, mi amado Dios, para que cada uno que se ha conectado en este tiempo, realmente esta palabra le sea revelada a su corazón y que pueda aprender, podamos aprender día con día, esperanza y paciencia en ti y para ti y por ti. Te doy muchas gracias por el gozo, el privilegio que me concedes
de ser portadora de tu palabra y de proclamar las buenas noticias. Gracias, amado Dios. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues yo espero que haya sido bendecido a través de esto y que a través de escuchar palabra tu fe crezca, sea firme, madure y dé fruto, y que la acompañes de tantas otras virtudes. Gracias por su aprecio, por su confianza. Gracias por sus oraciones a favor nuestro, de mi esposo Adolfo, mío, de nuestros hijos, de nuestros hermanos que están en el ministerio, para que el Señor siga cumpliendo su propósito. Me gozo. Fíjate, mi hermano Gary transmite, mi hermano Ale, Uciel que está transmitiendo, Josué que está transmitiendo, Javier Hermoso, que es nuestro primo, está transmitiendo, bendito y alabado, y su servidora. Y mientras tenga vida y tenga fuerza, lo voy a seguir haciendo. Laisa, un abrazo, bendiciones, que el Señor les bendiga. Y quien se acaba de conectar, pues ahí queda el video grabado. Y Hadassah, un abrazo, son exalumnas del seminario, bendiciones, qué gusto saber de ustedes. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Y prepárate porque tengo un mensaje precioso para celebrar el privilegio de la maternidad, pero también para traer consuelo a quien le ha sido difícil ser madre o quien no ha podido. Está atento. El Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Promesa fiel. Bendiciones, saludos, Juan Pedro, un abrazo.